nitrogenadas, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos a continuar con ello. Dentro de esas propiedades de bases nitrogenadas, estábamos observando en la última clase que podrían ser susceptibles a la protonación o a la desprotonación respectivamente a pH ácido o pH básico. Entonces, en nuestra última sesión observamos, ¿verdad?, que si era a pH ácido, ¿sí? Lo que ocurría entonces entre los átomos que están generando la polaridad, ¿sí? Como es el NH o los oxígenos, ¿verdad? Pues van a ser susceptibles a quebrantar esos enlaces que se pueden estar formando por puente de hidrógeno entre las bases. Lo mismo sucedía pues con la desprotonación a un pH alcalino. Y en esta lámina, me parece fue donde nos quedamos, ¿sí? Aquí prácticamente la otra propiedad es que las bases, al tener entonces una constitución aromática, una constitución en donde prácticamente tenemos o es de este tipo, ¿sí? Aromática, similar a la de los bencenos, pues van a tener también un carácter débilmente básico, ¿sí? De estas débilmente básicos, pues podemos observar que dependiendo de esta propiedad, estas bases nitrogenadas tienen la característica de poder tautomerizar, y de hecho aquí lo tengo subrayado, ¿sí? Se pueden tautomerizar estas bases nitrogenadas, ¿sí? Esta tautomerización atiende a un tipo de isomería que pueden estar presentando, y entonces esto quiere decir que pueden cambiar del grupo cetónico, las que tengan el grupo cetónico, a un grupo enol, un grupo alcohol, como el que estamos observando acá. De todas las bases, la adenina es la base que se le puede considerar con mayor basicidad, pues no tiene ningún grupo cetónico. Esto hace entonces que la adenina, ¿sí?, sea una de las más básicas de las bases. Asimismo, las que podemos considerar, o la base que se puede considerar como una base altamente ácida, pues es el ácido úrico. Ajá. Entonces, esto debido a que contiene 3 grupos cetónicos en su constitución, ¿sí? Otra característica, bueno, de esta cuestión que estamos hablando de la tautomería, aquí prestar total atención, ¿sí? Que pueden cambiar del grupo cetónico al grupo enol, también pueden cambiar del grupo amina al grupo imina, ¿sí? Entonces, de estas bases nitrogenadas, este tipo de cambios que están sucediendo, ¿sí? Es entonces, por ejemplo, déjenme, aquí en esta parte, sí. Cuando cambiamos entonces al grupo amino, ¿sí? Como estamos observando aquí, por un grupo imino. ¿Qué características tienen estos grupos imino? Estos grupos imino también son precursores de aminoácidos. Entonces, al ser precursores de aminoácidos, también algunos tipos de bases nitrogenadas pues pueden estar en metabolismo para poder sí promover la síntesis de algunos aminoácidos, aunque este anillo púrico y pirimirínico que estamos observando en estas bases nitrogenadas, su constitución también atiende a algunos aminoácidos, átomos de aminoácidos que los están constituyendo. Entonces, la tautomería imina-amina se presenta en guanina, adenina y citosina. Es decir, se está presentando en las 2 bases púricas y en una base pirimirínica, ¿sale? Entonces, este tipo de tautomería pues atiende principalmente a un tipo de transposición, ¿sí?, entre las estructuras de las bases nitrogenadas, ¿sale? Entonces, le podemos llamar como si fuese un equilibrio
entre ambos tipos de isomerías, de imina a amina o de cetónica a enólica. En el caso de imina de amino a imina o viceversa, podemos encontrar como ejemplo la primer figura, sí que estoy señalando con uno, en donde básicamente encontramos a este grupo imino, este sería el grupo imino, que está cambiando al grupo, perdón, el grupo amina, que está cambiando al grupo imino. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros observamos, ¿sí? Encontramos aquí enlaces simples con el nitrógeno. Ajá. El nitrógeno, recuerden que para que pueda estar estable y pueda cumplir con su estructura de Lewis, la estructura de Lewis atiende a que deben de conformar a sus octetos, ¿sí? El nitrógeno, el átomo de hidrógeno tiene disponible para poder formar 3 enlaces covalentes estables. Entonces, esos 3 enlaces que establece el grupo amina, ¿sí? Se cambian por una doble ligadura, ¿sí? Entre el carbono y el nitrógeno, ¿sí? Y una ligadura con el hidrógeno, dando lugar entonces al grupo imino. Y esto, como podemos ver, es reversible. Entonces, al ser reversible, pues me está diciendo prácticamente que este tipo de isomería sí puede cambiar una a otra dependiendo entonces también de las condiciones ácidas o básicas que se encuentren en el medio. En este otro caso, en el caso de la citosina, aquí estuvimos hablando de una purina, entonces en el caso de la citosina, pues es una pirimidina, ¿sí? Ocurre exactamente lo mismo, ocurre el cambio, ¿sí? De una doble, de los 3 enlaces que están conformando a la amina por una doble ligadura. ¿Qué quiere decir? Que me están diciendo aquí, dice, está existiendo la transposición de un átomo entre las dos estructuras. ¿Y dónde está ocurriendo esa transposición? Bueno, vamos a borrar aquí, ¿sí? Prácticamente, ¿sí? Y bueno, voy a borrar también en la parte de arriba para que se pueda observar. Sí, tenemos aquí entonces, ¿sí? Estas doble ligadura, quedamos, ¿verdad? Que el nitrógeno necesita de 3 enlaces estables. Aquí tiene 2 y aquí estaría formando otro. Entonces, este hidrógeno no se va nada más porque sí, sino que existe una transposición hacia el otro lado, ¿sí? Entonces aquí se rompería esta doble ligadura y me generaría, ¿sí? Ahora este nuevo enlace, ¿sale? Con el átomo de hidrógeno. Aquí lo que estamos observando es que desaparece la doble ligadura y se está transponiendo en este caso, ¿sale? En este punto. Lo mismo ocurre para citosina. En citosina, si nosotros observamos el grupo amino que está aquí, ¿sí? Existe la ruptura de esta doble ligadura, perdón, existe la transposición de este hidrógeno en esta parte, ¿sí? Se rompe esta doble ligadura, se transpone, ¿sí? Aquí, ¿sí? Generando entonces el grupo imino, ¿sale? Y aquí tenemos entonces a la transposición que está ocurriendo. En el caso de la tautomería cetoenólica, mencionamos que es el cambio de un grupo cetónico a un grupo enol, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues también está existiendo la transposición, ¿sí? De un átomo de hidrógeno dentro de la misma estructura, irrumpiendo entonces en las dobles ligaduras, ¿sí? Aquí el grupo cetónico entonces también rompe esta doble ligadura. Sí, a ver, nos centramos aquí en este átomo de nitrógeno. Tiene 1, 2, 3 enlaces. Entonces, cuando
se rompe la doble ligadura que está establecida con el grupo cetónico, ¿sí? Pues entonces esta doble ligadura se transpone entre el carbono y el nitrógeno, que es lo que estamos observando aquí, ¿sí? Y como aquí el oxígeno quedó libre con un par de electrones para poder interactuar, pues este hidrógeno se mueve para acá, ¿sale? Formando entonces aquí al grupo enol. Lo mismo pues para la timina, tenemos aquí entonces este grupo cetónico, ¿sí? Existe la transposición de este átomo de hidrógeno, se rompe esta doble ligadura y se transpone entonces entre carbono y nitrógeno como observamos acá, ¿sale? Entonces, esta tautomería cetoenólica, ¿sí? Prácticamente a ustedes yo no les voy a preguntar esta cuestión, ¿sí? A ver, ¿quién se está transponiendo o quién no? No, quiero que nada más me identifiquen, ¿sí? ¿Quién es una tautomería imina-amina y quién es una tautomería cetoenólica? ¿Sale? ¿Cuáles son las bases que pueden estar, ¿sí? Presentando ese tipo de tautomería? Entonces aquí podemos observar que en la tautomería cetoenólica, ¿sí? Se puede generar en guanina, citosina, timina y uracilo, ¿sí? Es en donde se pueden presentar, ¿sí? Estos tipos de tautomería, ¿sale? Entonces, la siguiente propiedad, a menos que tengan duda, no, o me puedo pasar. Alfonso, dígame. En sí, ¿cuál es la función de la tautomería? Ah, perfecto, qué buena pregunta. La tautomería fue utilizada para poder establecer los puentes de hidrógeno o cómo es que se pueden establecer los puentes de hidrógeno entre las cadenas de ADN para que se pudiesen hibridar. Entonces, fue una manera de cómo explicar a esa hibridación, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque a razón entonces de estas tautomerías, ¿sí? Se podía establecer cuáles eran, en este caso, las bases nitrogenadas que iban a estar generando esos puentes dipolo, si iban a estar en una forma amina o en una forma imina, o si iban a estar en una forma cetónica o en una forma enólica. Y se dieron cuenta entonces que la participación de los puentes de hidrógeno ocurría cuando las bases nitrogenadas se encontraban en su forma cetónica o en su forma amina, respectivamente, y que podían tomar entonces la forma de aminas, de iminas o alcoholes, ¿sí? Cuando estaban en soluciones muy ácidas o muy básicas, generando de esa manera la ruptura entonces entre los puentes de hidrógeno que estaban establecidos entre las cadenas de ADN. ¿Sí, Alfonso? Sí, doctora, gracias. De nada. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Podemos observar entonces que la adenina, ¿sí? Solo presenta un tipo de tautomería, ¿sí? ¿Cuál tautomería? Sí, pues la tautomería amina-imina, ¿sale? Entonces, mientras que la guanina y la citosina presentan ambas. La timina, ¿sí? Presenta también dos formas tautoméricas, pero las formas que presenta son cetoenólicas. Y esto les dejé de tarea que pusieran ahí en su libreta las bases nitrogenadas, atiende a lo siguiente. Me están diciendo que la timina presenta dos. ¿Por qué dos? Porque tengo aquí entonces en la estructura molecular de la timina dos grupos cetónicos. Por lo tanto, estos son susceptibles a cambiarme a dos grupos enólicos. Y me está diciendo también que la adenina solamente puede presentar un tipo de tautomería y es la amina-imina, porque aquí tengo una amina, ¿sí? Esta de aquí es la que vamos a ocupar con el enlace, así que no va a suceder, ¿sí? Por lo tanto, esta es la que me queda libre para convertirse a imina. No puede existir cetónicas aquí en la adenina porque no tiene ningún grupo cetónico, ¿sí?
Entonces, la citosina dijeron que era ambas, ¿no? La imina, ¿sí? Con la enólica, porque presenta un grupo amina y porque presenta un grupo cetónico. Lo mismo para la guanina, que puede presentar ambas, ¿sí? Y el uracilo, que puede presentar, ¿sí? Las enólicas. Bueno, entonces, dado este tipo de tautomerías, ¿sí? Pues como les acabo de mencionar, fueron las bases para que Watson y Crick pudieran explicar cómo sucedía el apareamiento entre las bases una vez que estaban conformadas las dos cadenas, ¿sí? Que van a hibridarse. Ajá. Entonces, de esa manera podían explicar diferentes maneras de aparearse entre las bases, porque pues ellos decían que dependiendo de la manera de aparearse, podían entonces generar mutaciones espontáneas. Hoy sabemos que esas mutaciones espontáneas pues se da prácticamente por el cambio de bases y no tanto por el apareamiento que esté sucediendo, ¿sí? Otra cosa que es importante u otra propiedad que es importante de las bases nitrogenadas es la absorción de luz en el espectrofotómetro, ¿sí? Las bases nitrogenadas absorben la luz a 600, ¿sí? Perdón, a 260 nanómetros. Aquí me estaba yendo a proteínas, perdón. Y luego tampoco proteína, un tipo de proteína específica. Las bases nitrogenadas entonces están absorbiendo la luz a 260 nanómetros, ¿sí? Okay. Entonces absorben la luz a 260 nanómetros, ¿sí? Y esta absorbancia de luz, ¿sí?, se mantiene hasta la estructura final del ácido nucleico, ¿sí? Y es una manera de cómo nosotros podemos identificar, ¿sí?, a los ácidos nucleicos. Eso quiere decir que cada base nitrogenada, cada una de las bases, adenina, timina, guanina, citosina, uracilo, va a tener una absorción de luz a 260 nanómetros. Y que cuando nosotros hacemos una extracción de ADN o una extracción de ARN, ¿sí?, esas extracciones las tenemos que comprobar a través de un espectrofotómetro. Esos espectrofotómetros hoy son equipos denominados nanodrops. Entonces, en estos equipos denominados nanodrops, colocamos un microlitro. No me dejaba. Le sufrí bastante ahorita para poder entrar. Sí. Entonces, son equipos, ¿sí? Vamos a poner como ese es, no sé ustedes en el laboratorio si cuenten con un nanodrop. Donde yo estoy en la UG, contamos con un nanodrop de este tipo, ¿sí? En donde prácticamente, ¿sí?, donde estoy señalando, si alcanzan a ver un punto exactamente en el centro, ahí se coloca un microlitro de la extracción del ácido nucleico y en ese se cierra esta parte que es este brazo y se hace pasar un haz de luz como sucede en un espectrofotómetro normal, tradicional, porque pues es la base de. Y lo que observamos es en pantalla este tipo de curvas que están observando, ¿verdad? Aquí vemos una curva azul y una curva gris. Y ambos picos de la curva, ¿sí?, están generando este pico de curva a 260 nanómetros. Eso quiere decir entonces que tuve una buena extracción del ácido nucleico. Sin embargo, ¿sí?, puedo obtener, a ver, déjenme ver, dibujar. Sin embargo, sí, puedo obtener a veces ruido, ¿sí? Y este ruido en la extracción me indica que no obtuve absolutamente nada del ácido nucleico.
o puedo obtener este tipo de comportamientos, donde sí está existiendo un mini pico a 260 nanómetros, pero es muy leve. Eso me quiere decir entonces que mi extracción no fue la más adecuada, ¿sí? Entonces debemos de cuidar esta parte, ¿no? Ahora, a 260 nanómetros, ¿sí? Es la absorción de luz de las bases nitrogenadas. Y a 280 nanómetros es la absorción de luz de las proteínas. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando realizamos una extracción de ácido nucleico, ¿sí? Nos interesa saber la pureza de extracción. Y entonces nosotros hacemos una relación 260, 280, ¿sí? De las absorbancias obtenidas. Y esta relación 260 o 280 debe ser aproximadamente entre 1.8 y 2, ¿sí? Unidades adimensionales, ¿sí? No tienen ninguna dimensión, son unidades adimensionales, que entonces esto me está indicando la pureza de extracción. Por eso es muy importante saber, ¿sí? Que las bases nitrogenadas absorben luz a 260 y que las proteínas, en este caso los monómeros de las proteínas, que son los aminoácidos, a 280, ¿sí? Y que entonces eso se traslada hasta que son ácidos nucleicos y hasta que son proteínas generales. Y entonces nos sirve para poder hacer este tipo de relaciones, ¿sí? Ahora, este equipo que les acabo de mostrar, el NanoDrop, también nos permite cuantificar ácidos nucleicos, ¿sí? Y principalmente en unidades de nanogramos, bueno, pueden ser desde picogramos, nanogramos, microgramos, ¿sí? Son las unidades que van a estar presentes. Y entonces, me puedes decir, dependiendo de la intensidad, ¿verdad? De la absorbancia que nos está dando a 260, ¿sí? Puedo decir que en un microlitro, ¿sí? De ADN, por ejemplo, pueden estar, no sé, dependiendo de la extracción y de la pureza de su extracción, unidades de 100 nanogramos o menos, ¿sí? Generalmente es desde 100, ¿sí? Hasta, por ejemplo, 1.5 microgramos. Ya cuando estamos aquí en 1.5 microgramos, ya somos ricos de muestra para estar utilizando, ¿sí? Entonces, esta es la importancia de la absorción de luz de las bases nitrogenadas, ¿ok? Luego, ¿sí? Vemos entonces que las bases nitrogenadas también son susceptibles a diferentes tipos de reacciones. Una de ellas es la desaminación. Estas reacciones que están presentes en las bases nitrogenadas, muchachos, no solamente es para la constitución del ácido nucleico, es lo más importante, obviamente, porque vamos a ver cómo se construye, ¿no? Sino que también estas reacciones que están atendiendo a estas bases son, y las propiedades que acabamos de mencionar, como las tautomerías también, son aprovechadas, ¿sí? Por las industrias farmacéuticas para poder generar diferentes tipos de fármacos derivados de las bases nitrogenadas. Dentro de las principales reacciones químicas se encuentra la desaminación. Y la desaminación lo que genera son oxoderivados, ¿sí? Y estos oxoderivados son, por ejemplo, la xantina. Fíjense, nosotros tenemos adenina, timina, guanina, citosina y uracil, ¿sí? Pero el uracilo es generado por una reacción de desaminación, ¿sí? Como podemos observar, aquí en este caso, si quitamos el grupo amina de la adenina y lo cambiamos entonces por un grupo cetónico, en este caso,
¿sí? Estamos aquí hidrolizando, estamos agregando agua y se está yendo el grupo amina, me genera la hipoxantina, ¿sí? Que ya vimos entonces que se puede tautomerizar y generarme nuevamente a la adenina, que era una reacción pues reversible. En este caso la guanina, ¿sí? Cuando se elimina el grupo amina que estamos observando aquí, me genera la xantina. Hipoxantina y xantina son precursores importantes también metabólicamente. Yo los estoy viendo desde, no desde el punto metabolismo que está ocurriendo de manera intracelular, sino, ok, estoy sacando esas bases de manera química, ¿sí? Y ver qué puedo hacer con ellas, porque pues es lo que se hace también en las industrias farmacéuticas. Entonces, pero metabólicamente, estos tipos de base participan en el metabolismo de síntesis de purinas y de pirimidines. Lo mismo, pues, el uracilo. En este caso, la citosina, por ejemplo, ¿sí? Está bueno, el grupo amina que está presente aquí, ¿sí? Lo quitamos, así, muy fácil que se escucha, pero no es tan fácil, ¿sí? Entra entonces una molécula de agua, ocurre la desaminación, ¿sí? Y entonces ocurre la formación de un grupo cetónico, ¿sí? Y en esta formación de este grupo cetónico, fíjense, la citosina da lugar ¿a quién? A uracilo. Pero luego la citosina, ¿sí? Es susceptible, muchachos, a metilarse. Y cuando se metila la citosina, ¿sí? En este caso, tenemos a la 5-metilcitosina. Y cuando la 5-metilcitosina se desamina, ¿sí? Quitamos este grupo amina y se genera un grupo cetónico, entonces ahora formamos a la timina. Entonces yo pudiese preguntarles en el examen, ¿sí? Si el uracilo es el precursor de la timina, ¿cierto o falso? Falso, ¿no? Porque es de la 5-metilcitosina. Exactamente, ¿sí? La timina, su precursor es la 5-metilcitosina, ¿sí? Entonces, ahí son estas cuestiones, ¿sí? Que pues necesitamos únicamente echar ojito, ¿sale? No les voy a decir, a ver, ¿cuándo se está desaminando? ¿Cómo se está desaminando? No, esas son cuestiones químicas que pues se atenderán en otro curso. Ahorita lo importante es identificar sus propiedades y esta propiedad es la desaminación e identificar precursores, ¿sí? Para las otras bases. Entonces aquí llegamos finalmente a lo que es la timina. La timina no tiene ningún grupo amino, por lo tanto no hay desaminación, ¿sí? Entonces, eso nada más hay que tenerlo pues ahí en mente. También son susceptibles a alquilación. Ajá. Y esto es importantísimo, sobre todo cuando ya tenemos constituida, a la molécula final de ADN. En el núcleo celular, ¿sí? Pueden estar sucediendo alquilaciones de los ácidos nucleicos. Y esas alquilaciones de los ácidos nucleicos, ¿sí? Pueden ser entonces alquilados con sulfato de metilo, ¿sí? Que me están generando, por ejemplo, ortometilguanina u otros agentes alquilantes como la dimetilnitrosina o la mostaza nitrogenada. Estos agentes alquilantes, ¿sí? Pues me van a estar metilando, ¿sí? A las bases nitrogenadas. Y la metilación en las bases nitrogenadas ya en el polímero ADN, ¿sí? Generan entonces mutaciones inespecíficas, ¿sale? O pueden generar entonces que se esté llevando a cabo un daño a nivel de ADN. Por eso es importante. Y esto ahora entonces, ¿cómo se puede controlar? Bueno, en la célula, la manera en cómo se controla es a través de las cuestiones, ¿sí? Del silenciamiento genético muchas veces que ocurre. ¿Por qué? Porque al tener grupos metilados en las bases nitrogenadas, no solamente que tenga uno, sino que tenga varios, que me estén alquilando, ¿sí?
entonces es susceptible a generar, ¿sí?, el silenciamiento genético transcripcional o el posttranscripcional. Generar RNAs de interferencia y así se sigue la cadenita, pero para poder degradar lo que no va a ser adecuado para su síntesis proteica, ¿sí? Entonces nada más es importante identificar, ¿sí?, que estas bases nitrogenadas son susceptibles a la alquilación y que tienen entonces un efecto importante ya a nivel polímero de ADN, ¿sí? Bueno, luego entonces vamos a generar al nucleócido y al nucleótido. Acabamos de finalizar con las propiedades de las bases nitrogenadas, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos entonces aquí a una desoxirribosa. Entonces aquí estaríamos hablando de un nucleócido, ¿verdad? Desoxirribonucleico, o para formar al ADN, ¿sí? Bueno, vamos a quitarle esto, ¿sí?, para no confundir. Entonces, tenemos a la desoxirribosa, que es el azúcar. Observamos la numeración prima. ¿Por qué dijimos que era importante la numeración prima? En el azúcar. Para diferenciarlos de la ciclación de la base nitrogenada. Así es, muchas gracias, Ismael. Entonces, fíjense, aquí en la desoxirribosa tenemos a este alcohol libre, ¿sí? Ahí ya lo voy a borrar. Ahí está ese alcohol libre, ¿sí? Que va entonces, ¿sí?, a generar el enlace N-glucosídico. Quedamos, ¿verdad?, que sí va a generar un enlace N-glucosídico entre el azúcar y la base nitrogenada. Y que al formar este enlace N-glucosídico, ¿sí?, existe la salida de una molécula de agua. Y entonces, este enlace glucosídico, como lo observamos aquí, está sucediendo entre el carbono 1' del azúcar y el nitrógeno 1 de la pirimidina. Entonces, a este enlace N-glucosídico le denominaremos enlace beta N-glucosídico 1',1, ¿sí? Ustedes están llevando a la par bioquímica, ¿sale? Y en bioquímica, tienen identificados, supongo ya en este momento, ¿sí?, lo que son los anómeros de los azúcares. Entonces, esos anómeros, mantener. Esos anómeros de los azúcares, por ejemplo, si se trata de furanosas, ¿sí?, significa que tengo el OH orientado hacia arriba y este sería el anómero beta. En furanosas, seguimos furanosas, el OH, ¿sí?, lo tengo orientado hacia abajo y sería un anómero alfa. En piranosas, exactamente lo mismo, ¿sí? Aquí entonces tenemos el OH orientado hacia arriba del primer carbono. Aquí estamos hablando de que las furanosas son 5 carbonos, ¿sí? Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí está el 1, perdón, 2, 3, 4 y el carbono 5, ¿sí? Y aquí en piranosas, ¿sí?, ocurre también lo mismo. Esta sería la conformación beta o el anómero beta y el anómero alfa por orientación, ¿sí?, de dónde se encuentra localizado este OH. Y estas formas son las formas cíclicas, ¿sí?, de los monosacáridos. Y es importante identificar, ¿sí?, cuándo es beta y cuándo es alfa, porque son los que determinan
a los enlaces con otras moléculas. En este caso, los enlaces glucosídicos, ¿sí? Me regreso a la página anterior. Como este enlace glucosídico que está sucediendo entre el carbono 1',1, ¿sí? Ahora aquí entonces estamos hablando que en la formación del nucleósido está adquiriendo más polaridad. Eso quiere decir que está ganando solubilidad. Y esa ganancia de solubilidad es únicamente porque se unió con un azúcar, que el azúcar, recuerden, tiene más cantidad de grupos OH, ¿sí? Lo cual los va a hacer pues más polares o más fáciles de ser hidrolizables o de solubilizarse, ¿sí? En el caso, si me sitúo aquí en esta figura que estoy señalando para una purina, ¿sí? Observamos entonces este enlace entre el 1' del azúcar y el átomo 9 de la purina. Es el enlace beta N glucosídico, ¿sí? Lo que yo pudiese preguntarles es cómo está formado el enlace. ¿Es un enlace alfa o es un enlace beta? Ah, pues bien fácil, es un enlace beta en ambas estructuras, ¿sí? Tanto para purinas como para pirimidinas. Ahora, este tipo si nosotros observamos en esta imagen, ¿sí? En esta imagen donde acabo de poner un ojito, podemos observar que la purina se encuentra sobre el azúcar y que la pirimidina se encuentra de manera paralela, ¿sí? Al azúcar. Sí podemos observar esto, ¿verdad? Aquí la purina está encima del azúcar y aquí la pirimidina está de manera paralela al azúcar. Sucede entonces que esto fue también importante para poder inferir las estructuras del ácido nucleico, las estructuras de apareamiento, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque entonces, al tener, ¿sí?, esta configuración, el nucleósido, ¿sí?, A few moments later. entra. Ok, todos ven pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, entonces, gracias. Entonces, les comentaba que esta conformación pues era importante porque cuando se forma el nucleósido, la base nitrogenada es capaz de rotar sobre su eje, ¿sí? Generando entonces, ¿sí?, dos tipos de conformaciones, la conformación sin y la conformación anti, ¿ok? Esas conformaciones sin y conformaciones anti son también una de las bases que toman Watson y Crick para poder identificar y definir cómo es que estaba sucediendo también ese apareamiento. Si, por ejemplo, la conformación sin que nosotros observamos aquí, esta conformación sin en las purinas, ojo, las purinas pueden tomar entonces tanto la conformación anti como la conformación sin. ¿Ok? Perdón, ajá, anti como sin. Mientras que los nucleósidos pirimidínicos solo pueden tener la conformación
anti. ¿Ok? Entonces, la conformación que se encuentra prácticamente en la estructura que proponen Watson y Crick, pues es la conformación anti. A ver, ¿qué encuentran de diferencia entre la conformación anti y la conformación sin? ¿Y por qué les estoy comentando que Watson y Crick dijeron la conformación anti es la más estable? ¿Están al revés? Están al revés. Bueno, aquí si estuvieran al revés, pues esto también estaría para acá, ¿no? Más bien, no sé si sea lo de cis y trans o algo así de isomería de espejo. La base Isomería de nitrogenada. espejo, ¿ok? Isomería de espejo pudiese ser. Comprendo que cuando me dice que están al revés, supongo, compañero, era por esta y por esta, ¿sí? Sí. Ok. Entonces, vamos a indicar si no es que estén al revés, sino que, fíjense, la conformación anti se encuentra paralela al plano de la pentosa y la conformación sin se encuentra, ¿sí? Sobre el plano de la pentosa. Esto quiere decir que está encima de la pentosa, ¿sí? Aquí vemos, en este caso, ¿sí? Ahora, la conformación anti en pirimidinas, pues igual se encuentra de manera paralela, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? ¿Sí? El identificar cuál es el tipo de conformación. Bueno, pues porque aquí me va a estar dejando disponibles átomos, ¿sí? Que van a permitir, ¿qué cosa? Pues la formación de puentes de hidrógeno con una purina. Entonces, ahora sí, perdón, con una pirimidina. Ajá. Entonces, de esta manera, en la conformación sin, ¿qué tendría que hacer para formarse el puente de hidrógeno? Imaginen, voy a colocar aquí esta línea, ¿sí? Y esta es mi cadena, entre comillas, sentido, ¿sí? Y acá debería de tener en este lado, pues la cadena antisentido, ¿sí? ¿Ustedes creen que aquí generaría cercanía para la formación de los puentes de hidrógeno si tuviésemos una conformación sin? La respuesta es no. ¿Por qué la respuesta es no? Voy a quitar ahora mi línea de en medio para que ya no se la imagine y que no nos genere confusión, ¿sí? Si yo tengo esta conformación, ¿sí? El átomo por puente de hidrógeno tendría que estar sobrevolando para poder generar un enlace con la siguiente estructura, ¿sí? Déjenme mantener. Vamos a...
tenemos esta parte de apareamiento, ¿sí? Tenemos aquí a una purina, ¿sí? Esta es la purina, esta es la pirimidina. Buenos días. La timina es una purimidina. Perdón, pirimidina. Y tenemos a una purina. Nos están señalando los puentes de hidrógeno. ¿Sí? Aquí podemos identificar en ambas, ¿sí? El enlace glucosídico. Y podemos identificar los enlaces fosfodiéster. Ahora, de acuerdo a las conformaciones que acabamos de ver, sin y la conformación anti. ¿Sí? ¿Qué tipo de conformaciones tienen? Si yo me sitúo aquí sobre las bases sobre los azúcares. Es anti, ¿no? ¿Es anti? ¿Seguro? ¿Por qué es anti? Porque es paralela al plano de las pentosas. Así es. Ahora, si fuera sin, ¿se pudiese permitir estos puentes de hidrógeno? Me regreso a la sin. ¿Cómo se encuentra la base nitrogenada? Sobre el plano de la pentosa, ¿sí? Y entonces, me regreso a esta imagen. Si es sobre el plano de la pentosa, imaginen ahora esta base nitrogenada con este anillo hacia este lado. ¿Cómo quedarían estos puentes de hidrógeno que se están generando? Pues tendrían que viajar mucho, ¿no? ¿Y eso qué generaría? Pues generaría inestabilidad molecular en los puentes de hidrógeno, y al generar inestabilidad molecular, significa entonces que nada más porque le sople se va a romper ese puente de hidrógeno, ¿sí? No va a ser estable mi molécula de ADN, no va a tener sentido que le esté generando de esa manera. Estas fueron una de las observaciones principales que tomaron Watson y Crick. ¿Sí? Dígame, Ismael. ¿Me puede repetir cuál es la forma más estable? La anti. conformación. Ah, ok, La gracias. conformación anti es la más estable. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿Vale? De esos tipos de conformaciones y por qué entonces, cómo se está llevando a cabo, ¿sí? La formación de esos enlaces. Y entonces, fíjense, ya aquí tenemos la formación del nucleócido. Ahora me falta formar al nucleótido. ¿Vale? Sin embargo, cuando son nucleócidos, tenemos una nomenclatura para los nucleócidos. Y esa nomenclatura atiende a lo siguiente. ¿Sí? Cuando se trata entonces de nucleócidos, ¿sí? Se nombran entonces con la terminación osina, si es para una base púrica, o idina, si es una base pirimidínica. Si yo les digo, por ejemplo, guanosina, ¿qué es? ¿Púricas? ¿Mandé? ¿Púrica? Púrica, Purina. es una base púrica, pero aparte les estoy diciendo guanosina. Estaré hablando de un nucleócido formado con ribosa
o de un nucleósido formado con desoxirribosa? Desoxirribosa. No, ya reprobó. ¿Sí? Se le agrega el prefijo desoxi cuando cuando el azúcar que está formando a ese nucleósido es una desoxirribosa. Entonces, si yo digo guanosina, el azúcar que está presente es una ribosa. Y si yo digo desoxiguanosina, entonces estoy hablando de que el nucleósido está formado por una desoxirribosa. Eso anótenlo. ¿Sí? Y, por ejemplo, si yo digo timidina y desoxitimidina, timidina, ¿sí? Es el nucleósido formado con una ribosa y la base timina. Si yo digo desoxitimidina, el nucleósido está formado con una desoxirribosa y la timina. ¿Sí? Entonces, nada más hay que tener presente ello. ¿Sale? Por ahí les encargué ciertas propiedades de nucleósidos y de nucleótidos. ¿Sí? Las propiedades de nucleósidos, fíjense, aumenta la solubilidad. Ya mencionamos por qué aumenta la solubilidad. Y eso es entonces por la ganancia de los OHs que están en el azúcar. ¿Sí? Por eso son un poco más solubles, obviamente, que las bases nitrogenadas. La pentosa, la única presencia con pentosa puede permitir la cuantificación del ácido nucleico. Esto es importante, la cuantificación, porque en las extracciones necesitamos cuantificar qué cantidad, ¿sí?, de ácido nucleico está presente. Y eso puede hacerse a través de la presencia de las pentosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son azúcares y los azúcares son susceptibles a diferentes tipos de reacciones. ¿Sí? Por ejemplo, pueden reaccionar con orcinol, ¿sí?, los ribósidos, y los desoxirribósidos pueden reaccionar con difenilamina para poder entonces cuantificar a ese nucleósido. La estructura del nucleósido, esto es, el que esté con la base nitrogenada y el que esté con el azúcar, que es el nucleósido, salud, ¿sí?, no modifica la absorbancia a V, a 260 nanómetros. ¿Sí? Entonces, nada más hay que tener presente ello. Voy a continuar. ¿Puedo? Sí, doctora. Gracias. Bueno. Entonces, ¿sí?, los nucleósidos, ¿sí?, de interés, hay nucleósidos de interés que no forman parte del DNA. Por ejemplo, la inosina no forma parte del DNA, pero la inosina es una hipoxantina. ¿De dónde obteníamos a la hipoxantina? Por desaminación. ¿Recuerdan? ¿De quién? Y de la adenina. De la adenina. Y entonces la hipoxantina, ¿sí?, es importante, ¿sí?, unida a la ribosa, me genera la inosina. Y este es importante sobre todo en los RNAs de transferencia. ¿Sí? La inosina actúa entonces como un nucleósido importante, ¿sí?, para poder estar haciendo el checklist de los aminoácidos, ¿sí?, que van a estar formando a la proteína. Pero necesita pues el RNA de transferencia. Entonces, por eso aquí aparece en algunos RNAs de transferencia.
La puromicina, ¿sí? Este es un medicamento. Y este es un N6 dimetil, me quiere decir que en el átomo 6, en el nitrógeno 6, encontramos un dimetil, ¿sí? Adenina. Y esta se encuentra unida a una 3' ortometil tirosina ribosa, ¿sí? Y este pues es un antibiótico pues natural. Otro que tenemos, por ejemplo, es la pseudoiridina. Este también forma parte de los brazos del RNA de transferencia. Y esta, su formación atiende a un uracilo con una ribosa, ¿sí? Y forma parte entonces prácticamente del brazo T-Fi-C, del RNA, del tRNA, ¿sí? Entonces esto me sirve también para poder estar formando, ¿sí? El paso de los aminoácidos o de los, no de los aminoácidos, el paso de los codones, de la lectura de los codones para la formación del aminoácido. ¿Sale? Y luego llegamos a los nucleótidos. Ya tenemos aquí formado al nucleócido. Identificamos enlace N-glucosídico. Esta es una pirimidina. Está paralela al plano de la pentosa. Entonces es una conformación anti, ¿sí? Y ahora entonces hay que convertirla a nucleótido. Y el nucleótido entonces es formado cuando al nucleócido se le hace reaccionar con ácido fosfórico, ¿sí? Y es fosforilado en el carbono 5. Tenemos aquí entonces 1, 2, 3, 4, 5'. Todos son primas, recuerden. 1', 2', 3', 4', 5'. Y en la formación de este enlace existe una salida de molécula de agua. Y la observamos aquí. Esta es la salida de la molécula de agua. ¿Ok? Generando un enlace ahora éster fosfatídico. ¿Ok? Y entonces, ahora ya tenemos un enlace, un nucleótido con enlace beta N glucosídico 1',1 y un enlace éster fosfatídico 5'. ¿Sí? Esta formación tan simple que podemos observar aquí, ahora está ganando más polaridad. Y esta polaridad se debe entonces al grupo fosfato. La denominación ácidos nucleicos depende del ácido fosfatídico que se está uniendo, por eso son ácidos. Al ser una molécula ácida, ya tiene más polaridad y por tanto mayor solubilidad. Por eso los ácidos nucleicos son solubles en agua. Ojo, sin perder, ¿sí?, su estructura nata. La estructura nata de doble cadena únicamente se puede perder cuando son sometidos a altas temperaturas, como por ejemplo 90 grados centígrados, 95 grados centígrados, que hace que se rompan los puentes de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, esta es la formación del nucleótido. Y el nucleótido, muchachos, es el monómero, ¿sí?, de los ácidos nucleicos. ¿Por qué monómero? Porque ahora sí, toda esta la voy a tomar como si fuera una misma molécula, un eslabón de cadena, y lo voy a unir con otro eslabón de cadena, ¿sí?, que contenga una base, una pentosa y que contenga un ácido fosfatídico. ¿Sí?
Entonces, tienen la característica también de poder cristalizarse, ¿sí? Y pues obviamente tienen alta solubilidad en agua. ¿Puedo cambiarle? Sí, está bien. Gracias. Ahora, los nucleótidos, ¿sí? Se nombran con la terminación ílico, ¿sí? Pero se antepone la palabra ácido. Por ejemplo, ácido adenílico, ¿sí? Y ahora, el ácido adenílico está formado con una ribosa o con una desoxirribosa. Ribosa. Exacto. Si fuera con una desoxi, tendríamos que anteponer el prefijo desoxi, nombrándole entonces como un ácido desoxiadenílico. ¿Sale? ¿Qué propiedades tiene? Ah, bueno, primero es esta cuestión, ¿sí? En este caso, su nombre sistemático, ¿sí? Es entonces el nombre del nucleócido seguido del carbono que se esterificó, es decir, donde se formó el enlace éster fosfatídico, y la terminación mono, di o trifosfato. Por ejemplo, aquí, ¿sí? El 5'-AMP me dice que está esterificándose en el carbono 5' del azúcar y que se trata, ¿sí? De que solamente se esterificó una vez, por eso es monofosfato. Si fuese 2 fuera difosfato y si fuera 3 fuera trifosfato. ¿Y a quién encontramos aquí? Pues a una molécula importante que es la principal moneda energética en el metabolismo celular, el ATP. ¿Sale? Entonces, los desoxirribonucleótidos de ADN, pues únicamente ponemos la palabra D para identificar que es un desoxirribonucleótido. ¿Sí? Si no lleva la letra D o el prefijo desoxi, significa entonces que son ribonucleótidos. Yo les dijera en el examen, diferencia entre ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos. Ah, bueno, es que lleva entonces, es el azúcar. Los ribonucleótidos son de ribosa, los desoxirribonucleótidos son de desoxirribosa. ¿Sí? Una cuestión importante de los nucleótidos, por ejemplo, voy a suponer que aquí este fuese un ribósido y este de aquí es un desoxirribósido. No tomen en cuenta ahorita esto, eso no está sucediendo ahorita, nada más quiero el ejemplo. Por cada grupo alcohol que contengan ahora entonces los ribósidos o desoxirribósidos, eso tampoco no lo tomen en cuenta, CH2OH, ¿sí? Es susceptible a formar un enlace éster fosfatídico. Ah, y si es susceptible, entonces, fíjense ustedes que se puede esterificar aquí en la posición 3', tanto del ribósido como del desoxirribósido, y por tanto dar lugar, ¿sí?, a la síntesis 5', 3' de los ácidos nucleicos. ¿Sí? Y luego entonces, estos nucleótidos importantes son, por ejemplo, la adenosina
esterificando, ¿sí? O la desoxiadenosina monofosfato, ¿sí? Un nucleósido difosfatado, ¿sí? Adenosina 5' difosfato o trifosfatado, que es el ATP que comúnmente tenemos. El ATP, ¿sí? Sería adenosina 5' trifosfato. Entonces, ¿hasta aquí dudas? La base nitrogenada es la adenina, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, el equivalente en cuestión de moneda energética del metabolismo celular, ¿sí? Pues sería la guanina, el equivalente para ATP. ¿Por qué? Porque ambas son bases úricas, ¿sí? Generalmente hay mucho ATP, ¿sí? En todo el metabolismo celular. Pero también podemos encontrar, ¿sí? Guanina o GTP como moneda energética. Y miren, aquí se vuelve a repetir lo que estábamos mencionando hace un ratito. La conformación anti, que es la que prevalece. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, ¿qué propiedades químicas tienen? El carácter ácido a un pH fisiológico. ¿Cuál es el pH fisiológico? Pues 7 aproximadamente. ¿Sí? El nucleótido presenta carga negativa y esta carga negativa se mantiene hasta la constitución de la macromolécula de ADN o ARN. ¿Sí? Carga negativa y también se mantiene el carácter ácido ya en la constitución general del ADN o ARN. Siguen manteniendo la absorbancia a 260 nanómetros derivada de la base nitrogenada. ¿Sí? Ahora, el nucleótido, el carácter ácido, se lo debe a la presencia del ácido fosfatídico. Y por tanto vamos a tener importantes cantidades de fosfatos. ¿Sí? Esto incrementa la solubilidad respecto a los nucleósidos, porque ya tenemos ahora un ácido fosfatídico y el ácido fosfatídico, pues simplemente el ser ácido incrementa la solubilidad. ¿Sí? Los nucleótidos, chicos, son fácilmente separables por cromatografía. Y eso es importante para poder llevar a cabo también la identificación de los mismos. ¿Qué tipo de cromatografía? Puede ser cromatografía de capa fina, ¿sí? O bien por métodos de electroforesis, ya cuando es el ácido nucleico completo, ¿sí? Y aquí vemos un ejemplo de cómo los pudiésemos nombrar. Si fuese adenina, ácido adenílico, ¿sí? Y aquí dice 5' AMP. Ácido guanílico y su abreviación 5' GMP. Ácido citidílico y su abreviación 5' CMP. Y así con el ácido uridílico también. Entonces, ¿tienen dudas hasta aquí? ¿No? ¿Continúo? No, bueno, para parecer no hay duda. Ok. Entonces, ¿sí?
Los nucleótidos también tienen funciones biológicas importantes en el metabolismo celular. Principalmente es, permítanme. Principalmente, ¿sí? En los intercambios energéticos celulares, ¿sí? Pero también, fíjense ustedes que encontramos a los nucleótidos de manera cíclica, ¿sí? Como podemos observar aquí, al AMP cíclico. Y cuando están de manera cíclica, como el AMP o el CGMP, ¿sí? Son o actúan como señalizadores intracelulares, es decir, mensajeros intracelulares. Y eso se les denomina que son los segundos mensajeros, ¿sí? ¿De quiénes? De respuesta intracelular hacia la síntesis de hormona o como algunos neurotransmisores. Uno de los primeros mensajeros que se sintetiza en la célula son principalmente peróxido de hidrógeno. Eso después se los cuento. Aquí nada más quedémonos con que son los segundos mensajeros intracelulares, ¿sí? De que van a captar la señal. Imagínense ustedes que mi mano, ¿sí? Es la membrana plasmática. Tengo el exterior, tengo el interior, ¿sí? Y en la membrana tengo receptores importantes que entonces al recibir la señal, los segundos mensajeros, que son estos nucleótidos, van a llevar toda esa señal hasta el núcleo o activar cascadas proteicas que lleven señales al núcleo. Por eso se les denomina segundos mensajeros intracelulares y como activadores de neurotransmisores. Tenemos también función importante como cofactores. Por ejemplo, están llevando bioquímica. Un cofactor importante es el NAD, el FAD, son los principales coenzimas de las reacciones enzimáticas, ¿sí? Y el NAD, por ejemplo, es la nicotin-adenin dinucleótido. Dinucleótido. Está formado, entonces, por dos moléculas. Tenemos, a ver, déjenme borrar, porque ahí ya se me fue. ¿Sí? Aquí tenemos un nucleótido 1, nucleótido 2, ¿sí? Tenemos a la base nitrogenada, tenemos el azúcar y tenemos al ácido fosfórico. Y lo mismo de este otro lado. Entonces es una nicotin-adenin dinucleótido, ¿sí? Dos moléculas de adenina están formando al NAD. Y estos son cofactores enzimáticos, pero la unión covalente que mantienen entre ellos, ¿sí? Son importantes para síntesis de nucleótidos o para síntesis de lípidos complejos. Por ejemplo, para síntesis de glucógeno se utiliza el uridín difosfato glucosa. Y para síntesis de lípidos complejos se utiliza el citidín difosfato colina. Ajá. Entonces, colina es son fosfocolinas, que son importantes lípidos en membrana celular también. Y ahora sí, una vez que conocemos entonces cómo se lleva a cabo la síntesis de los nucleótidos, pues es momento de llevar a cabo la síntesis en dirección 5', 3', ¿sí? Con enlaces fosfodiéster, ¿sí? Entonces, de los nucleótidos. Si yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la unión de nucleótidos y la unión y el apareamiento de las cadenas de ADN? ¿Cuál sería la principal diferencia?
respecto a lo que hemos visto hasta ahorita. El apareamiento entre cadenas, ¿cómo sucede? ¿Por qué tipo de enlaces? Si lo saben, ya me lo dijeron hace ratito. Mediante puentes de hidrógeno. ¿Mande? Mediante los puentes de hidrógeno. Exactamente. Para la formación de la cadena necesitamos enlaces fosfodiéster. Esa sería la diferencia. Que la unión de nucleótidos se lleva a través del enlace fosfodiéster para la formación de la cadena, y los enlaces presentes en el apareamiento de la cadena son por puentes de hidrógeno. Eso no está escrito, se los he estado diciendo a lo largo de las presentaciones. ¿Sí? Permítanme. Ok, entonces, ¿sí? Pues observamos, ¿verdad? Aquí este tipo de enlace fosfodiéster, ¿sí? Vemos aquí el carbono 5', ¿sí? ¿Cómo se está uniendo al 3' para dar lugar entonces a este enlace fosfodiéster? ¿Por qué diéster? Porque aquí teníamos un OH y aquí teníamos otro OH. Y esos OHs, ¿sí? Cada uno salió una molécula de agua. Aquí también salió una molécula de agua.
para poderse unir al ácido fosfatídico. La dirección es en 5'3'. Siempre la dirección de síntesis, tanto para ADN como para ARN. Y aquí los visualizamos entonces de una manera, pues todavía resumida, ¿no? ¿Sí? En este caso, para la RNA nos están haciendo énfasis que tiene a la ribosa y para el DNA aquí ya no tiene a la al OH. Entonces es una desoxirribosa. ¿Sí? Entonces es la dirección de síntesis. Ahora, esta dirección de síntesis que nos están mostrando aquí, 5'3', esta es para la cadena sentido. Y luego aquí tenemos la cadena antisentido o antiparalela. ¿Sí? Podemos estar observando los puentes de hidrógeno 2, cuando son timina y adenina, y 3, cuando son citosina y guanina. Observamos aquí en esta estructura la configuración anti, ¿sí? De la base del nucleócido, la configuración anti del nucleócido, ¿sí? Lo mismo en la antiparalela, la configuración anti, que permite entonces lo que mencionábamos hace un momento, la libertad de poder generar estos puentes de hidrógeno entre las bases para que se lleve a cabo el apareamiento de las mismas y dar lugar a la doble cadena. ¿Sí, chicos? En esta misma estructura podemos observar también pues a los enlaces fosfodiéster. ¿Dónde los encontramos? ¿De manera interna o de manera expuesta? ¿Interna o expuesta a la cadena? Expuesta. Exacto. Y las bases nitrogenadas, ¿dónde las encontramos? ¿De manera interna o externa? Interna. Interna. Esto, muchachos, le da dos propiedades muy importantes ya ahora al ácido nucleico. ¿Sí? Va a tener una parte hidrofílica, la parte externa es la parte hidrofílica y la parte interna es de carácter hidrófobo. ¿Por quién? Pues por las bases nitrogenadas que están de manera interna. Esta parte hidrofílica que se encuentra al exterior de la cadena es lo que permite la solubilidad. Ojo, solubilidad sin presentar degradación. ¿Por qué no presenta degradación? Porque tenemos en la parte interna a las bases con ligero carácter hidrófobo que mantiene unida a ambas cadenas. Y que solamente con el incremento de la temperatura sería capaz, ¿sí? O en pHs ácidos o muy alcalinos, de generar la ruptura de los puentes de hidrógeno. Y a eso se le denomina entonces desnaturalización de la cadena de ADN, ¿sí? O de la doble cadena de ADN. Generando entonces
pues a dos cadenas que no van a estar apareadas. ¿Sale? Entonces, ¿sí? Vemos, ¿verdad? Esta cuestión importante, 5', 3', cadena sentido, cadena antisentido, 5', 3', ¿sí? Observamos esto que mencioné hace un ratito. En el exterior encontramos, ¿sí? A esos enlaces fosfodiéster, y en el interior encontramos a las bases nitrogenadas que van a dar también esos caracteres ligeramente hidrófobos para mantenerla unida, estable, ¿sí? Bueno, esto se le denomina como el esqueleto de azúcar fosfato, lo que tenemos en la parte externa, ¿sí? Y en la parte interna, las bases. Este esqueleto de azúcar fosfato, pues es lo que le da la polaridad, ¿sí? Pero también mencionamos que al tener este carácter ácido, pues es policatiónico. Y al ser policatiónico, pues va a tener un carácter ácido con carga negativa. Y esto va a ser importante para la separación de los ácidos nucleicos a través de electroforesis. ¿Ok? Entonces, eso es algo que lo que veíamos en nuestras clases anteriores, ¿sí? Como a través de la cristalografía, ¿sí? Se podía observar que era una estructura doble hélice, la toman Watson y Crick con todo lo que ya hemos visto, pero ahora también están identificando un surco mayor y un surco menor. Y eso significa entonces en surco mayor o surco menor, ¿sí? Entonces, con esto, ¿sí? Identificar cuáles eran las bases expuestas y cuáles las menos expuestas. Y eso es importante porque nos va a permitir cuestiones de relajación en la cadena. Bueno, vemos esta configuración ahora sí ya del ácido nucleico, ya de forma antiparalela, que es una de las propiedades. Otra de las propiedades es que es policatiónico. Otra de las propiedades es que es altamente soluble, ¿sí? Vemos estos ejes ribosa-fosfato que veíamos en la parte externa, ¿sí? Y pues que son los que al contacto con el solvente, pues en este caso agua, van a ser fácilmente solubles. Y que las bases nitrogenadas, como lo veíamos ahorita en las diapositivas anteriores, están apiladas, ¿sí? En la parte interna son perpendiculares al eje de la doble hélice, ¿sí? Y mantienen este carácter hidrófobo en el interior, ¿sí? Entonces aquí vemos, ¿sí? La complementariedad de las bases, ¿sí? Entonces, nuevamente, el antiparalelismo de la cadena del ADN, su comportamiento polianiónico o policatiónico, ¿sí? Entonces, como mencionamos, en el exterior tenemos interacciones con el agua, en el interior, ¿sí? Fuerzas hidrófobas y la unión entre las bases por puentes de hidrógeno, ¿sí? A manera de resumen. Y podemos encontrar también esto como tres importantes, ¿cómo se llama? Formas del ADN. Pero esto lo vamos a retomar ya para nuestra siguiente clase. Me interesaba que para el examen, ¿sí? Ustedes, ¿cómo se llama? Tuvieran, ¿sí? La información completa de cómo es que se está llevando a cabo la estructura o la formación de
el polímero de ADN. Entonces, no sé si tengan una duda de lo que acabo de mencionar. Si no, pues los veo lunes. Creo que no, doctora, al contrario, muchas gracias. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, hasta la conformación del ácido nucleico vendría su examen, o lo que yo les pudiese preguntar para su examen. Bueno, que en realidad mandar preguntas, ¿verdad? Porque pues creo que es un mix de preguntas que les hacen. Entonces, igual tienen, ¿sí? La otra presentación complementaria de ácidos nucleicos, ¿sí? Donde nos están hablando de lo que ya mencionamos en las clases anteriores. Nuevamente, la conformación y características de los ácidos. Y esta parte de aquí ya es lo que es replicación y lo vamos a estar viendo las siguientes semanas. Aquí nos hablan también de propiedades químicas del ADN, lo que ya estuvimos hablando, ¿sí? Entonces, de ahí pueden rescatar pues también información complementaria a esta presentación, ¿ok? Sí, doctora, gracias. No, de nada, chicos, al contrario, espero no tengan reacciones con la vacuna y que pues todos hayan logrado vacunarse ayer. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Buen fin de semana. Gracias, doctora. Gracias, doctora. De nada, Nos chicos, vemos. hasta luego, que estén Doctora. muy bien. Buen fin de semana. Nos Gracias. vemos. Hasta luego.